tal, querido amigo, querida amiga, querido Caleb, mi querido hermano, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Estamos entrando al repaso de la lección número 5 que lleva por título Jesús, el dador del descanso. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Esta semana vamos a hablar acerca del descanso. Y mira, es curioso que este apartado del descanso ya lo vimos trimestres pasados, el año pasado 2021. Justamente un trimestre entero hablamos descanso en Cristo. Y mira, en esta lección vamos a ver acerca de Jesús en el papel de dador de descanso. Bien, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Y mira, el día número lunes ya nos introduce con el siguiente título: La tierra como un lugar de descanso. Y esto pareciese que de cierta manera es contradictorio con lo que vamos a ver más adelante, porque quien te brinda descanso no es la tierra, es Dios. Pero antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro ahí donde nos encontramos y vamos a hablar con Dios. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, en este momento nos encontramos aquí, Señor, reunidos, Señor, tus jóvenes Caleb, Señor, tus queridos hijos, querido Padre, cada uno de ellos, querido Padre, con esas ganas de poder estudiar la lección de esta semana. Quizás esta semana, Señor, ellos se han levantado muy temprano, de madrugada, Señor, para dar repaso a su lección. Pero han habido cosas, Señor, que ellos no han logrado quizás de cierta manera poder comprender, Señor. Permite, Señor, que el repaso de esta semana, de la lección de escuela sabática, pueda ser, Señor, ese sustento, ese refuerzo, Padre querido, para que todas aquellas dudas que tenemos en la cabeza, en la mente, puedan ser disipadas, bendito Dios. Te ruego, querido Padre, que tú puedas acompañarnos a lo largo del repaso de esta lección con tu Espíritu Santo, Señor. Acompáñanos, bendito Dios, y habla en nuestros corazones, que muchos de nosotros necesitamos escuchar tu palabra, bendito Dios. Todo eso te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, queridos hermanos. Mira, la lección del día lunes dice la tierra como un lugar de descanso. Y para esta afirmación vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. ¿Ok? Y mira qué es lo que dice acá. Dice de la siguiente manera: Entonces Dios le dijo: Ten por cierto que tus descendientes serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y mira qué es lo que dice el versículo 18. Ese día el Señor concertó un pacto con Abraham y le dijo: A tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río del Éufrates. Dios hizo una promesa específica a Abraham. Y la promesa era la siguiente: Hijo mío, esta tierra que tú ves va a ser para tu descendencia. Todos tus descendientes van a poseer esta tierra. Y tú te preguntarás, ¿cuál era el propósito de Dios para darles una tierra tan hermosa, tan linda a los descendientes de Abraham? ¿Cuál era el propósito con el cual Dios dio toda esta tierra a los hijos de Dios? Y mira, justamente más adelante la lección nos va a responder en Éxodo 33, 14, porque dice de la siguiente manera, mira, Éxodo 33, 14, dice de la siguiente manera: El Señor respondió: Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Moisés agregó: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto es lo importante, mi querido hermano. Si Dios prometió brindar una tierra a su pueblo, fue porque Él quería brindarles descanso en esa tierra. Y mira, yo te quiero decir lo siguiente: quien brinda descanso es Dios, no la tierra, no la comodidad que te proporciona la tierra. El que iba a brindar descanso era Dios. Por esa razón aquí Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
porque Moisés entendía y sabía que quien brindaba descanso era la presencia de Dios. Y es lo que tú tienes que entender en tu vida. No es el día sábado quien brinda descanso. Es el Señor Jesucristo del sábado el que brinda descanso. Y mira qué es lo que dice más adelante en Éxodo 19:4. Y aquí hay aspectos muy importantes a analizar. 19:4 dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios había hecho grandes milagros para el pueblo de Dios, para su pueblo. Y lo que ellos tenían que hacer era no olvidarse, no apartarse de ese Dios. Y como dice aquí, guardar sus mandamientos, caminar en sus estatutos, caminar en sus preceptos. Mas, tristemente, mi querido hermano, nosotros conocemos la historia y nosotros sabemos que el pueblo de Israel se equivocó. Pero es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahorita estamos hablando acerca de que la tierra que Dios estaba invitando a poseer a su pueblo iba a ser una tierra en la cual ellos iban a estar en presencia de Dios. Y ellos en presencia de Dios iban a recibir descanso. Ahora, mira qué es lo que dice justamente Éxodo 20:11. Vamos a dar lectura. Y justamente acá dice lo siguiente, mira, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. En el capítulo 20, Dios presenta los 10 mandamientos. Moisés nos da a conocer los 10 mandamientos. Y en el 4º mandamiento, que habla del sábado, empieza con la palabra de acuérdate. Es interesante que actualmente mucha gente linda, mucha gente hermosa, hijos de Dios, fieles seguidores de Dios, se han olvidado de este mandamiento. Y aquí la palabra de Dios hace la invitación. Hijo mío, acuérdate, no te olvides de este día, es tan especial. Y seguido de eso nos presenta la razón por la cual tenemos que guardar el día sábado. Y la primera razón es porque Dios creó el día sábado en su creación. Y hablando de que Dios creó el día sábado, también podemos entender lo siguiente, que el día sábado nos recuerda la creación de Dios. Y esta semana hablábamos esto en los videos de Instagram, de Facebook y de TikTok también, acerca de que nosotros tenemos que entender lo siguiente. En la creación, el ser humano no tuvo participación alguna. El ser humano no se creó a sí mismo. Fue Dios quien nos creó. Y el día sábado nos ayuda a recordar que nosotros no existimos por voluntad nuestra. Nosotros existimos por la voluntad de Dios. Esa es una de las razones. Y mira cuál es la segunda razón. La segunda razón se encuentra en Deuteronomio 5:15. Y mira, acá hay un aspecto muy, pero muy importante. Deuteronomio 5:15 dice de la siguiente manera: acuérdate de que fuisteis esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. La segunda razón por la cual el pueblo de Dios tiene que guardar el día sábado es porque Dios te liberó de Egipto. Y ahora tú te dirás, pero hermano, a mí Dios no me liberó de Egipto. Quizás a ti no te liberó de un Egipto físico. Los únicos que fueron liberados de un Egipto literal, físico, fueron los israelitas. Mas en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, tú fuiste liberado de un Egipto espiritual. Te encontrabas en las manos del enemigo, eras esclavizado por el trabajo, por esa adicción de poder, por esa adicción de dinero. Estabas esclavizado por esa dependencia emocional. Tenías tu esposa, pero no te conformabas con eso y buscabas una mujer y otra mujer.
Vivías una vida perdida, esclavizada de un vicio, de un vaso de licor, de una cajetilla de cigarro. Mas cuando Cristo vino a tu vida, Él te liberó de ese Egipto espiritual. Y ahora yo te pregunto, en la liberación del pueblo de Israel en Egipto, ¿qué participación tuvo el pueblo de Israel? Al igual que en la creación, ninguna. El pueblo de Israel fue liberado solamente por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Fue gracias al poder de Dios que el pueblo de Israel pudo ser liberado de Egipto. Y eso guárdatelo en tu corazón, para que tú puedas dejar los vicios, para que tú puedas dejar las cosas que te tienen atados. Tú tienes que entender que tú no puedes. Quizás en este momento me está escuchando algún joven, alguna señorita que se siente prisionero de un vicio, de un mal hábito. Lo primero que tú debes de entender, mi querido amigo, es que tú no puedes. Y en segundo lugar, tú tienes que entender que Dios sí puede y que Dios te puede dar esa mano que tú necesitas para salir de ese pozo en el que te encuentras encerrado. Mi querido amigo, el día sábado nos recuerda la gracia de Dios, porque por gracia existimos y por gracia fuimos liberados, fuimos redimidos. El día sábado nos recuerda la gracia y el día sábado es el día de descanso. Y aquí hay un pensamiento muy, pero muy importante. La presencia de Dios. Dios es quien te brinda descanso en su día y lo hace a través de su gracia. Su gracia tiene un papel muy, pero muy importante en el día sábado. No te detengas tanto fijándote en qué hacer o no hacer. No te digo que eso no es importante. Eso tiene un valor muy importante dentro de la experiencia cristiana, pero no es lo más primordial, no es una prioridad. Lo principal es entender que Cristo te brinda el descanso. No te centres en cosas exteriores, en tu programa, que salga tal cual, en los invitados. No te centres en eso. Tu principal preocupación el sábado tiene que ser Cristo. Dios, Él es tu mayor preocupación el día sábado, en que Él pueda estar en tu vida. Bien, vamos al día siguiente. Y lleva por título A causa de incredulidad. Y es justamente lo que yo te hablaba hace un momento. Y mira qué es lo que dice acá Hebreos 3, 17 al 19. Vamos a dar lectura y vamos a analizar el versículo. Hebreos 13, 17 al 19. Dice de la siguiente manera. 17 al 19. ¿Con quiénes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron y no pudieron entrar debido a su incredulidad? ¿Sabes, mi querido hermano? En un determinado punto, cuando el pueblo de Israel se encontraba a orillas, por así decirlo, cerca de la tierra prometida, hay una instrucción de Moisés, una instrucción de Dios que dice de la siguiente manera: busquen a un joven de cada tribu. Y habían 12 tribus, y si salió un representante de cada tribu, habían 12 representantes. Y estos 12 representantes fueron en una labor de espías a estudiar la tierra prometida. Y aquí se lleva a cabo la incursión de los 12 espías a Cades de Barnea. La caminata duró 40 días. Cuando los 12 espías finalmente regresaron, pues vinieron con noticias tristes y buenas. 10 de esos 12 espías dijeron: no, la tierra que hemos visto es buena. Trajeron fruto de eso, pero a su vez también dijeron: ¿pero para qué? Si nosotros somos como langostas al lado de esos gigantes, gente grande, gente poderosa, nosotros nunca vamos a poder conquistar esa tierra. ¿Y de qué tierra te estoy hablando? De la tierra que Dios había prometido a Abraham. Era esa tierra la que ellos habían ido a ver, a inspeccionar, a estudiar. Pero su reportaje, su conclusión era triste.
Y el pueblo quedó desilusionado, se empezó a quejar a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ahí por lo menos teníamos para comer, aquí vamos a morir de hambre. En medio de esa preocupación, de esa tristeza, se levantó dos personajes. Uno era Moisés y otro era Caleb. Justamente, aquí hago un paréntesis, muchos jóvenes esta semana están llevando a cabo el proyecto Caleb, y yo quiero de cierta manera felicitar a todos esos jóvenes que están participando de este proyecto, que están trabajando ahí por la obra de Dios, haciendo trabajo comunitario. Tú representas a ese joven Caleb que llevó un buen reportaje, porque Josué y Caleb, cuando regresaron después de haber estudiado la tierra, vinieron con buenas noticias. Ellos decían: queridos, nosotros podemos más que ellos, porque tenemos nuestro Dios todopoderoso. Él nos va a ayudar a conquistar la tierra prometida y demás. Pero la mayoría de las personas no creyeron a estos dos hombres, a Josué y Caleb, y prefirieron escuchar y creer a los demás 10 espías. Y a causa de eso es que aquellos 40 días de caminata se transformaron en 40 años. Y como dice aquí Pablo, a causa de su incredulidad, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y tal como señala Pablo, no pudieron entrar en el descanso de Dios, porque lo que Dios quería brindarles en esa tierra era su descanso a través de su presencia. Pero ellos no alcanzaron eso a causa de su incredulidad, a causa de su falta de fe. Quizás tú que me escuches en este momento sientes que te falta fe. Yo recuerdo mi primera campaña de colportaje que tuve. Durante mucho tiempo yo predicaba de la fe, que la fe puede hacer grandes cosas, pero ahí en mi primera campaña me tocó experimentar hasta dónde realmente estaba mi fe. Y me puse muy triste. Mi querido hermano, ahora más que nunca necesitamos reforzar nuestra fe y creer más fuertemente en Dios. Y el día martes nos habla justamente de eso. Y es muy triste la actitud de este pueblo. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Este pueblo dudó de Dios, se olvidó que tenía un Dios todopoderoso, ese Dios que les brindaba maná del cielo, alimento en el día, ese Dios que sacaba agua de la roca, ese Dios que les acompañaba como antorcha de fuego en la noche cuando hacía frío, ese Dios que los acompañaba como una nube del cielo cuando el calor era sofocante. Se olvidaron de ese Dios. Ahora nuevamente regreso al cuarto mandamiento de Éxodo 20. Acuérdate, querido amigo, no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos jóvenes? Yo una vez hablaba con una prima y me decía: Dios es tan bueno. Yo quería ir a un concierto y oré mucho a Dios. Doblé rodillas y le pedí: Dios, ayúdame a ir a ese concierto. Y Dios me concedió ese concierto. Pero Abraham, durante todo este tiempo me había olvidado de que Dios había hecho eso en mi vida. Aquí hablo paréntesis, porque hay algunas personas que pueden decir: este hermano está diciendo que los jóvenes pueden ir a los conciertos. No, mi querido hermano, yo solamente estoy contando una ilustración, nada más. Los jóvenes tienen que entender muy bien cuál es la adoración que debemos de tener hacia Dios. Y los jóvenes podemos hacer fiestas, pero hay que entender qué tipo de fiesta. Un tipo de fiesta que te acerque a Dios, no uno que te aleje de Él. Bien, cierro paréntesis. Entonces ella me decía eso. Querido hermano, ahora más que nunca necesitamos acordarnos de ese Dios. Estamos viviendo una época de pandemia, pero tú recuerda qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Acuérdate de Él. Y a causa de que ese pueblo no se acordaba de su Dios, de las grandes cosas que había hecho en el pasado, ahora, a causa de su incredulidad, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Pero no todas las noticias son malas, porque eso era el pueblo de Israel. Ahora mira qué es lo que pasa más adelante en la lección del día martes, que dice: si oyeres hoy su voz. Hebreos 4, 3 al 4. Dice de la siguiente manera, vamos a dar lectura. Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes han entrado en el reposo? Los que han creído en Dios, en su palabra, en su promesa, los que confían en Dios. Ahora, este creer del que habla la palabra de Dios no es un creer romántico, porque Santiago dice que hasta Satanás cree.
¿Cuál es la diferencia de nuestro creer con el creer de Satanás? Que nosotros, aparte de creer, obramos. Por esa razón la palabra de Dios dice, no sed conocedores, sino hacedores. No te limites a conocer, actúa. Abraham creyó en la palabra de Dios y sobre ese llamado de salir de Ur de Caldeos. Pero su fe se demostró cuando él salió realmente de esa tierra. Por lo tanto, obra, que tu creer no se quede en una palabra romántica, decir yo creo. Sal, demuestra que tú crees en Dios. Y sigue diciendo el esposo, Dios había dicho, y me enojo juré que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Cuando aquí dice, en mi enojo juré que no entrarían en mi reposo, mi querido hermano, no es que Dios está diciendo, ya, ustedes se han portado mal, ahora a causa de eso no van a entrar en mi reposo. No, aquí Dios está describiendo la actitud que iba a tener el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, a causa de su incredulidad, por sus propias acciones, como resultado de su incredulidad, ellos no iban a entrar a esa tierra. Y Dios está describiendo lo que iba a pasar. Porque aquí Pablo dice que el reposo de Dios ya estaba hecho desde la creación. Y aquí nuevamente hablamos del sábado. Desde el sábado Dios ya había instituido su reposo para su pueblo. El reposo ya estaba ahí, pero ellos no creyeron en su Dios. Durante muchos años se centraron más en guerras, en conquistar territorio, en mejorar su ejército, su armamento, y se olvidaron de su Dios. Y si en el sábado no encontraban reposo, pues mucho menos en la tierra que iban a conquistar. Nuevamente regreso por eso, acuérdate de tu Dios. Y mira que es el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez dice, no entrarán en mi reposo. ¿En qué día reposó Dios? En el séptimo día, el día sábado. Pero acá nuevamente dice Dios, no entrarán en mi reposo. Y no es que Dios no iba a permitir, es que el pueblo no iba a acordarse y no iba a recordarse de su Dios y no iban a buscar el reposo en el día sábado. Y esa tragedia también nos puede pasar a nosotros. Bien, mira, la lección nos sigue comentando y vamos a irnos en este momento a Hebreos 6 al 7, capítulo 4. Dice así, sin embargo, falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el Evangelio no entraron por su desobediencia. Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, mucho después declara por medio de David, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es un llamado que muchos predicadores utilizan a la hora de hacer un llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este llamado, mi querido amigo, es para ti. Es para ti, Rodrigo. Es para ti, Marta. Es para ti, Catalina. Es para ti, Rosa. Este llamado es para ti. Dios en este llamado te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el reposo que Dios quiere brindarte, te lo quiere brindar hoy. No mañana, no pasado, sino hoy. Hoy es el día. Y mira qué es lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el perfecto día para acercarnos a Dios, para ir a su presencia. Y tal como vimos en el día miércoles, es su presencia quien nos brinda descanso. Es Dios quien brinda descanso. Y tú te preguntarás, pero hermano, yo puedo ir a una playa de Cancún, de Lima, de Caracas, puedo ir a una playa de Río de Janeiro, ahí broncearme, caminar por el mar, recibir un masaje y puedo hallar descanso para mi estrés, para mis problemas. Más, mi querido hermano, el descanso que tú puedes encontrar haciendo todo eso es un descanso físico, más no un descanso espiritual.
¿ok? Si tú estás cansado, si tú estás cargado, ve a Jesús, ve a Cristo. Él quiere, es cierto, Él quiere brindar descanso a tu alma. Ve a su presencia. El día miércoles lleva por título Entrar en su reposo. Y para esto vamos a buscarnos en nuestras Biblias Hebreos 4:9 al 11, que dice de la siguiente manera: por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios también descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Y este queda lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque nos habla de algo muy importante. Pero aún queda un reposo para nosotros, mi querido hermano. Y ese reposo es importante que tú puedas ser partícipe para poder encontrar reposo para tu alma, para tu ser, para tu cuerpo. Y acá hay algo muy, pero muy importante. Al entender este texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que este reposo nosotros lo vamos a recibir cuando Cristo regrese por segunda vez. Y el descanso que Dios te brinda siempre es de esa manera. Dios siempre, pero siempre brinda descanso a sus hijos cuando Él termina de trabajar en tu descanso. Un ejemplo, en la creación. Dios descansó solamente después de haber provisto atmósfera, alimentos, compañía al ser humano. Otro ejemplo, Dios solamente descansó luego que Dios había construido el templo para que habitara su presencia. Luego que los hijos de Dios ya tenían un lugar donde habitar, un lugar donde vivir. Cuando las tribus ya tenían divididas sus regiones, sus tierras. Después de todo eso, cuando la obra estaba conclusa, ahí es cuando Dios descansa. A Dios le preocupa en primer lugar tus preocupaciones, tus deudas. Y cuando Dios termine de trabajar y regrese por segunda vez, ahí tú vas a encontrar el descanso definitivo. Porque nosotros nunca, pero nunca vamos a encontrar un descanso definitivo en esta tierra. Porque esta tierra no es para nosotros, tan solamente somos inmigrantes en esta tierra. Bien, vamos a irnos al repaso del último día, que lleva por título Un anticipo de la nueva creación. Y mira qué es lo que dice Hebreos 4, 8 al 11. Y con esto concluimos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Esta palabra queda habla acerca del futuro. Por ejemplo, yo puedo entrar a mi casa y decirles así a mis hermanas: me estoy yendo de viaje, pero queda un poco de comida en la cocina. Y eso que queda, yo te pregunto, mi querido hermano, ¿en qué momento se va a consumir? Esa comida que hay en la cocina, ¿cuándo se va a consumir? Pues en tiempo futuro. Entonces aquí cuando la palabra de Dios dice, por tanto, queda un reposo, está hablando que para el pueblo de Dios hay un reposo para el futuro. Y mira, este apartado es muy, pero muy importante analizarlo. Y justamente nosotros entendemos que este descanso sabático lo vamos a encontrar en el cielo. Finalmente, cuando hayamos llegado al cielo, vamos a encontrar el descanso definitivo. Y ahí nos espera un reposo para ti y para mí. Ese momento glorioso donde tú te encontrarás con tu padre, con tu madre, con ese hijo que tú perdiste cuando tenías 7 meses de embarazo. Ese momento tú te encontrarás con todos tus seres queridos. Será un momento glorioso. Porque mira qué es lo que dice Isaías 66. Y esto no se encuentra en la lección,
más lo vamos a leer para poder entender que el sábado va a tener un papel muy importante allá arriba en los cielos. Isaías 66, 23 dice así: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Allá arriba en el cielo vamos a descansar y reposar de sábado en sábado, mi querido amigo. Será un momento glorioso. Y mira qué es lo que dice acá más adelante. Eso tampoco se encuentra en la lección. Yo quiero darte lectura. Mira qué es lo que dice Apocalipsis 21, y versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo este mundo llegará a su fin, y Cristo está pronto a regresar, mi querido hermano. Mas cuando Él venga, vendrá a eliminar, a erradicar el sufrimiento y también el pecado. Y si tú te encuentras con el pecado, pues el resultado será trágico. Busca a Jesús, agárrate de su mano, tómate de su brazo, porque Dios vendrá a consolarte, Dios vendrá a limpiar tus lágrimas, Dios vendrá a darte ese abrazo que tanto necesitabas. Todo es que Dios entiende tu sufrimiento. Querido hermano, ya estamos cerca a el descanso definitivo, pero también estamos cerca al día sábado. Y este sábado que se aproxima, ve a tu iglesia, siéntate en la mesa con tu Jesús, habla con Él, ríe con Él, come con Él, y solamente de esa manera encontrarás descanso con Cristo. Que Dios te bendiga enormemente. Te mando un abrazo y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga enormemente. Hasta luego, querido amigo.